¿cómo describirías el panorama actual con respecto a Estados Unidos y China en el espacio? Mucha tensión. O sea, yo creo que todavía no hemos visto entre Estados Unidos y China un conflicto militar, pero en el espacio sí que están habiendo bastantes encontronazos. Se puede vivir una auténtica carrera espacial por ver quién llega primero al polo sur lunar. Yo creo que había un componente muy alto de riesgo en las misiones Apolo, incluso suicida. El motor del módulo lunar, o sea, el motor que usaban para ascender, era un solo uso, o sea, no se había probado. Había la posibilidad de que ese motor no funcionara, se quedan ahí. ¿Tenían pastillas para acabar con la vida? Es la única gran ventaja que tiene Estados Unidos con China, es que ahora mismo Estados Unidos tiene un sector privado que está mucho más desarrollado que China. No. Bueno, Estados Unidos no sabe lo que quiere. Ya. Si llegaran los dos, tanto China como Estados Unidos, y mantuvieran una presencia durante mucho tiempo y tal, ¿crees que podría haber un conflicto entre China y Estados Unidos? Conflicto armado con en la Luna. Pistolas en la Luna, sí. Quiero que me digas tú quién crees que va a llegar primero a la Luna. Supersónicos Anónimos, el podcast para tratar tu adicción aeroespacial, con Sergio Hidalgo y Josep Calatayud. Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 55 de Supersónicos Anónimos. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que os va a interesar. La carrera espacial, no solamente la carrera espacial, sino la gran competición que hay entre Estados Unidos y China, los dos grandes competidores actualmente, por ver quién va a llegar antes a la Luna. Es algo de lo que se está hablando mucho en las noticias. Vemos los avances que tiene China, por supuesto los que tiene Estados Unidos, vemos lo de SpaceX, el SLS de la NASA, un montón de cosas. Pero, ¿quién va a llegar antes? Esa es la gran pregunta, y para contestarla está Josep con nosotros. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás? Sergio, bien, encantado. Y sobre todo lo que decías, que la gente desconoce mucho cómo está China. O sea, Sí. Conocemos la parte occidental, conocemos mucho cómo está Estados Unidos, conocemos la Starship, conocemos quizás los que estamos metidos en el tema conocen la nave Orión, el SLS, creo que también todo el mundo lo conoce, pero China es un poco más desconocido. Entonces yo creo que en este podcast lo que vamos a hacer es abrir los ojos a la gente y enseñar a año 2025 cómo está ahora mismo la carrera lunar y quién parte con ventaja. Hay uno de los dos contendientes, Estados Unidos o China, que tiene para mí una ligera ventaja. Entonces lo que vamos a intentar hacer hoy es explicar exactamente cómo son los cohetes, cómo es la cápsula, cómo es el aterrizador, cómo están los planes, cómo están las fechas, todo para que la gente sepa exactamente cómo están las cosas para esta gran carrera lunar que estamos viviendo. O sea, que es la primera vez que vivimos esto. O sea, esto se vivió ya con la Unión Soviética y Estados Unidos, pero no tiene nada que ver esta nueva carrera. Claro, es una carrera espacial diferente. Muy diferente. Claro, que es una... también vamos a hablar de eso porque nos llegan preguntas intentando relacionar la que ya hubo con la de ahora y demás. Entonces, bueno, vamos a meternos, si te parece, en materia. Y yo creo que se estaría bien empezar con una pregunta, y es: ¿cómo describirías el panorama actual que hay con respecto a Estados Unidos y China en el espacio? El panorama es de mucha tensión. Mucha tensión. O sea, yo creo que todavía no hemos visto entre Estados Unidos y China un conflicto militar, pero en el espacio sí que están habiendo bastantes encontronazos. Hace poco teníamos una noticia, sin ir más lejos, de satélites militares que se están espiando unos a otros. O sea, Estados Unidos, Maxar, la empresa Maxar, que tiene satélites militares y demás, hizo una fotografía de un satélite militar chino y se publicó. Y al cabo de... y hace esta semana se dio noticia de que China ha fotografiado un satélite de Maxar. O sea, literalmente un satélite en el espacio le hace una foto a otro satélite en el espacio. Militares. O sea, pero porque saben la órbita y va a pasar por aquí, foto. Hoy en día se tiene la tecnología para hacer que esas maniobras con los satélites no sean muy locas y se puedan hacer. Y el satélite chino, que ha salido esta semana, ha fotografiado el satélite de Maxar a 40 kilómetros de distancia. No, pero y es que además en el espacio las velocidades son una locura. O sea, que no es como hacer una foto de uno sin más. No, o sea, hay una tecnología... Sí. Muy... Y el satélite que ha fotografiado China es un satélite... No se considera un satélite militar, pero bueno, por ahí. La cosa es que, obviamente, ninguno de los dos lados publica eso sin el consentimiento de los gobiernos, evidentemente, porque eso puede provocar un conflicto internacional. Entonces, yo creo que
ha habido una pequeña advertencia de decir, si tú me fotografías a mí, yo te fotografío a ti, ¿sabes? Coño, ya. Y de hecho hay una nueva tendencia en el espacio que ahora los satélites ya no solo fotografían la Tierra, sino que hay como... hay satélites que se hacen específicamente para fotografiar otros satélites. O sea, que no se hacen ya para fotografiar la Tierra, sino para espiar a otros satélites, Pero ¿sabes? ¿para qué querrías hacerle una foto a un satélite? Para ver las capacidades que tiene. O sea, tú sabes que China, que es tu rival, ¿no? En el caso de Estados Unidos, a mí no me gusta hablar de rivales, pero es lo que hay, lanza satélites militares y tú quieres saber qué capacidad tiene ese satélite, qué es lo que puede ver y qué es lo que no puede ver, ¿sabes? Claro, o sea, a lo mejor te das cuenta de que tiene las baterías posicionadas en otro sitio. O Igual... tiene un sistema para capturar satélites y lo tienen ahí y han lanzado muchos satélites en el espacio que tienen capacidad de derribar otros satélites. Pues tú tienes que saber que eso está ahí, que en algún momento lo pueden utilizar. Claro, Un montón de cosas. vale. Como esto, o sea, todo. Poniendo tu pregunta de cómo están las cosas, están tensas, en el nivel espacial están tensas. Y con la carrera lunar va a ser súper emocionante porque ya te aviso ahora de que hay una que parte con ventaja, pero no es tanta ventaja. Y que realmente se puede vivir una auténtica carrera espacial por ver quién llega primero al polo sur lunar, que evidentemente es un sitio que se sabe con certeza que hay hielo de agua y que es el mejor sitio para establecer una base permanente humana. Y tanto China como Estados Unidos quieren eso a largo plazo. Y el que llegue primero se va a quedar en los mejores sitios. Además de toda la repercusión mediática que va a tener por supuesto. esto. ¿Y cuál sería la principal diferencia entre esta carrera espacial y la que ya se vivió en los 60? Hay un montón de cosas diferentes. Lo primero, y lo que más nos afecta a nosotros, es que lo vamos a poder ver todo al día. O sea, hoy en día tenemos YouTube, tenemos redes sociales, tenemos muchas plataformas para poder seguir a cualquiera que le interese esto. Antiguamente, con la Guerra Fría y tal, pues tú solo podías saber lo que te decían en la tele y muchas cosas pues eran desconocidas hasta que poco con el tiempo se han ido desclasificando y demás. Pero hoy en día se puede saber más o menos todo, cómo están los planes, etcétera. Entonces, la diferencia, esa que nos afecta a nosotros es esta, que lo vamos a poder vivir todo mucho mejor que antes, y luego que lo que se vivió con la carrera espacial en Estados Unidos y la Unión Soviética era un interés básicamente por demostrar al otro bando que tú tenías una superioridad militar. O sea, al final se fue a la Luna para demostrar que tú tienes mejor tecnología que los otros. Y de hecho, prueba de ello es que se llegó a la Luna, Estados Unidos llegó a la Luna, se fueron otras 6 veces más y luego en el 72 se dejó de ir. ¿Por qué? Porque ya se había ganado. La Unión Soviética jamás consiguió desarrollar un cohete lunar que consiguiera poner personas en la Luna y se decidieron poner y dedicar sus esfuerzos a la órbita baja terrestre. Entonces Estados Unidos dijo, nuestra tecnología ahora mismo no está suficientemente desarrollada como para poner bases permanentes en la Luna, etcétera. Eso era una locura. O sea, ya yo creo que había un componente muy alto de riesgo en las misiones Apolo, incluso suicida. O sea, al final es una misión muy peligrosa. Y que no se tenía todavía las medidas de seguridad correctas para poder desarrollar las tecnologías que necesitan para poder vivir en la Luna. Entonces, Estados Unidos dijo, vale, la Unión Soviética se ha decidido a meterse en órbita baja terrestre, nosotros hay que meternos ahí también porque es un mercado que, como estamos viendo hoy en día, es súper importante a nivel de satélites, de espionaje y todo. Es muy importante tener una buena estructura en órbita baja terrestre. Y básicamente eso, o sea, no tiene nada que ver con lo de hoy, porque hoy sí que se va a la Luna para quedarse. O sea, mucha gente me escribe también te habrá pasado seguramente, que te escriben, si antes, si en el 60, en el 69 fuimos a la Luna, porque ahora está costando tanto, porque tenemos la Starship que no lo consigue, que explota y tal, que la gente tiene que entender que es una carrera totalmente diferente. O sea, que antes se iba a la Luna simplemente por llegar, plantar una bandera y volver, pero es que ahora no. O sea, se tiene que, si Estados Unidos quiere volver, que es lo que quiere hacer, quiere hacerlo de forma eficiente. O sea, quiere hacerlo de una forma que cueste el menor dinero posible, porque al final también el dinero también era una de las razones por las que se dejó de ir a la Luna. O sea, ir a la Luna era muy caro. Saturno V era un cohete tremendo, muy grande, muy potente, pero era muy ineficiente y costaba una barbaridad de dinero fabricar cada uno, que obviamente, como no era reutilizable, cada vez que lanzabas uno tienes que construir otro nuevo. Entonces, hoy en día se quiere volver a la Luna. En el caso de Estados Unidos y China, es cierto que los dos cohetes, luego lo vamos a ver, no son reutilizables, los dos son desechables, pero se quiere ir de una forma mucho más barata y sobre todo eficiente para que permita un asentamiento a largo plazo de la humanidad en la Luna, que ese es el objetivo. Claro. De hecho, si quieres, podemos hablar ahora de los objetivos que esperan a corto plazo tanto Estados Unidos como China, porque son un poco diferentes. Vale, espera, antes que eso, para que la gente lo entienda, todo lo que has explicado de cuál es la diferencia grande entre lo que sucedió y lo que va a suceder, yo lo pienso siempre como si lo que se hizo en el 69
fue como la típica persona que adelgaza 10 kilos porque deja de comer y no sé qué, y en cuanto para ya tal, y ahora es como quieres cambiar los hábitos de tu vida y quieres mantenerlo para siempre, ¿sabes? Es como, pues esa es la gran diferencia. Sí, en ese momento se hizo, pero fue rollo una locura. Fue una locura. Fue una O locura. sea, yo es que yo todavía lo pienso Sí. y, o sea, el presidente Nixon tenía un discurso preparado por si los astronautas no podían volver o si pasaba cualquier cosa, y había unas opciones que no eran cero y eran bastante elevadas de que eso no saliera bien. O sea, Estados Unidos hizo una prueba, que era el Apolo 10, creo, que bajaron con el módulo lunar hasta la superficie, pero no tocaron la superficie, sino que volvieron a subir, simplemente para comprobar que el módulo lunar se comportaba bien, para hacer el simulacro de bajar y luego volvieron a subir. Pero es que no tocaron la superficie de la Luna hasta el 69, hasta la versión del Apolo 11. Entonces, tampoco sabían exactamente cómo era el suelo lunar, o sea, si te ibas a hundir, si no, o sea, quiero decir, había muchas incertidumbres que el motor del módulo lunar, eso se podía, o sea, no se había probado nunca ese motor, porque era un motor de un solo uso. O sea, el motor que usaban para ascender, a moverse otra vez en órbita, era un solo uso, o sea, no se había probado. Había la posibilidad de que ese motor no funcionara y Claro. se quedan ahí. O sea, Ya. ¿Tenían pastillas para...? no lo sé. No se sabe eso, ¿no? ¿Para acabar con la vida? Sí, No lo sé. no se sabe. Yo creo que en algún momento se ha llegado a decir que sí, pero no sé si está confirmado. No lo sé. Bueno, y tengo otra gran pregunta, y es que se habla mucho de China, pero ¿y qué hay de Rusia? Bueno, es que Rusia está con China. Vale. Está en el mismo bloque. Luego hablaremos de los países que apoyan a unos y a otros bloques, porque evidentemente hablamos de Estados Unidos y China, pero detrás de Estados Unidos hay como 56 países que han firmado los acuerdos Artemis, que se llaman, que son unos acuerdos que han firmado para compartir tecnología, información científica, etcétera, para estar todos unidos de cara a hacer este viaje a la Luna y de exploración lunar. Y China también tiene países que la apoyan y uno de ellos es Rusia. Pero Rusia ahora mismo es un fantasma de lo que era antes. Claro, eso te iba a decir, que me sorprende mucho que viendo lo que ha sido, bueno, lo que era la Unión Soviética a nivel espacial, pues bueno, fueron pioneros en muchísimas cosas y al principio parecía que iban a llegar ellos primero a la Luna. Me parece bastante increíble que a día de hoy sean solamente unos ayudantes de China, que por supuesto no son unos ayudantes cualquiera, les ayudarán más de lo normal, pero es China quien está liderando la carrera. Y lo curioso es que China aprendió de Rusia. O sea, la cápsula que utiliza ahora mismo China para llegar a la Estación Espacial Tiangong tiene muchísimas tecnologías heredadas. Bueno, llámale heredado o llámale que han compartido directamente información y se parece mucho a la Soyuz. Entonces, China ha aprendido muchísimo de la tecnología que tenía Rusia. Y ahora, como que digamos, el alumno ha superado al maestro. Sí, ya ves. Vale, pues, ¿qué te parece, Josep, si estructuramos esto de una forma que la gente que lo está escuchando lo pueda entender? Vamos a ir por orden. Vamos primero a hablar de las estrategias que tienen tanto China como Estados Unidos. Luego vamos a hablar de los cohetes que tienen, luego de las cápsulas, luego de los aterrizadores lunares y luego de cosas muy interesantes. Sí, y llegaremos también a la conclusión de cuál ahora mismo está por encima. Que ya os digo, es muy ligero, pero creo que hay un bando que está por encima ahora mismo. Vale. Entonces, vamos a ir con las estrategias que tiene cada uno de ellos. Cuéntame, como tú quieras, primero Estados Unidos o China, me da igual. Empezaremos por Estados Unidos. Primero, antes de hablarte de la arquitectura, ¿vale? De cómo va a hacer exactamente la misión, te cuento un poco qué objetivos tiene cada uno, porque los objetivos no son los mismos. Vale. Estados Unidos, voy a empezar por Estados Unidos, quiere llegar al polo sur de la Luna antes que China, ¿vale? Ese es el objetivo, básicamente. Pero simplemente como respuesta mediática. Es decir, Donald Trump no está nada interesado en la exploración espacial, ¿vale? Es algo que es evidente. O sea, ha intentado recortar el presupuesto de la NASA muchísimo, los recortes más bestias en ciencia que se han hecho nunca. Todavía no han llegado a buen puerto, se está negociando con el Congreso, pero ellos quieren recortar bastante y han intentado cancelar muchas misiones, etcétera. Y lo que pasa es que Donald Trump no está por la labor de que China llegue antes que ellos al polo sur de la Luna. Entonces, en cuanto a llegar primero, Donald Trump va a poner todas las facilidades posibles para que se llegue antes que China. Pero ya está. Es decir, la administración de Trump no tiene ningún interés en hacer misiones para que la humanidad se quede largo tiempo en la Luna. ¿Vale? ¿Qué pasa con China? China lo tiene muy claro. Quiere hacer una misión Apolo. Es decir, lo que no hicieron lo que hizo Estados Unidos, ellos lo quieren hacer ahora. ¿Por qué? Porque entre China y Estados Unidos hay una enmienda que se llama la enmienda Wolf, que en Estados Unidos tiene prohibido compartir información científica respecto a y tecnología con China. Entonces, claro, todo lo que sabe Estados Unidos de toda la tecnología que usaron para llegar a la Luna, China tiene que recorrer de nuevo ese camino entero. O
O sea, han tenido que llegar a Marte sin ayuda de nadie. Lo han conseguido a la primera, por cierto, han puesto un orbitador y han puesto un aterrizador en Marte. En órbita baja terrestre han construido su propia estación espacial porque no les dejaban entrar en la Estación Espacial Internacional. Claro, eso, déjame que maticemos ahí un momento, eso es muy loco. O sea, la Estación Espacial Internacional, hay muchos países que están metidos con astronautas de distintos países, estadounidenses y rusos, bueno, europeos, etcétera. Pero China tiene su propia estación espacial, que además cuando la ves por dentro parece mejor, yo no lo sé, Es nueva. pero parece como más espacio, más guay. Diría que la Estación Espacial Internacional tiene más espacio habitable, pero también tiene muchos más módulos. Claro. Pero está más vieja, claro. O sea, tú ves la Estación Espacial China, la gente que luego vea en los vídeos, que seguramente pondremos uno, se ve todo como muy bonito, también los chinos son así, que es que todo se vea bien y tal. Y ves una imagen de la Estación Espacial Internacional, son todo cables, todos sí, es increíble, sí. Vale. Entonces, eso con respecto... China quiere hacer una misión Apolo porque ellos no han podido tener esa información, entonces tienen que hacerlo, tienen que recorrer ese camino otra vez. Entonces lo que quieren hacer es, básicamente, llegar, plantar una bandera y volver. Pero la diferencia es que China saben que primero tienen que hacer esto, pero es que ya están trabajando paralelamente con planes para establecer una presencia permanente en la Luna. Vale. Eso en cambio Estados Unidos no lo hace porque cada vez que cambia la administración, cada vez que cambia el presidente, cambian los planes. Entonces, una vez una administración, por ejemplo, anuncia la Estación Espacial Gateway, que es una estación espacial que se va a poner a orbitar la Luna, y de repente ha entrado Trump y dice, no, la estación Gateway se va, no tenemos dinero para construir esto y ahora la quieren cancelar. Ahora veremos si al final se cancela o no, pero la quieren cancelar. A lo mejor llega luego otra administración, no, ahora la ponemos, claro. Son planes súper cambiantes, no lo tienen tan claro. China sabe desde hace décadas lo que quieren hacer y van en camino de hacerlo. Claro, yo creo que esa es una diferencia que va metida en el modelo político, que al final es un partido político, una persona que lidera y los intereses de todo el país van alineados con eso a saco, o sea, a décadas vista. Y en Estados Unidos y en Europa pasa lo mismo, al final es eso, cambia el gobierno, cambian los planes. Y hay cosas que no se puede hacer eso porque si no, no se avanza. O sea, tú no puedes, en la exploración espacial es que es clarísimo, o sea, en desarrollar una nave tardas años. Si al cabo de 4 años cortas, es que no ha llevado a nada. O sea, es como no haber hecho nada, has tirado el dinero. Sí. Entonces, es un poco lamentable, la verdad, que no se pongan de acuerdo a la hora de, bueno, pues qué es lo que se quiere o qué es lo que no se quiere. De todas formas, lo de Gateway, eso lo anunció Trump, ¿puede ser? Es que yo creo que Trump anunció que puede ser, en su primera legislatura puede ser que lo anunciara él y luego... Trump, y ahora o sea, a ver, que obviamente pueden cambiar los intereses, puede cambiar todo, ¿no? Pero o sea, no tiene mucho sentido eso, que haya idas y venidas y eso lo único que hace es frenar todo. Entonces esa es la parte negativa. Y otra parte negativa que son los lobbies. Y los lobbies en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, ahora ya nos metemos con la parte técnica, pero me gustaría acabar con esto. China no tiene esos problemas de que haya empresas privadas que quieran una parte del pastel. Ahí el gobierno chino, el gobierno comunista chino, es el que decide qué reparte a cada uno. Estados Unidos no pasa eso. En Estados Unidos hay un lobby muy potente en el sector aeroespacial. Es que eso... Lockheed Martin, hablamos de... Eso es muy, muy loco. O sea, podríamos intentar traer a alguien que sepa más sobre esto porque cuando, por ejemplo, Astrofriki nos lo contó con respecto al SLS, yo me acuerdo que flipaba. O sea, porque el poder que tienen estas empresas privadas que hacen cosas para la NASA es increíble. O sea... Y tienen muchos trabajadores, tienen mucha fuerza en los estados donde tienen la industria, tienen mucha fuerza luego en el Congreso con los congresistas. Entonces, precisamente, ahora mismo lo que se está debatiendo en el Congreso es que, digamos que, es que no lo quiero decir para no hacer spoiler, pero digamos que están intentando, el lobby de Estados Unidos, los Boeing, Lockheed Martin, todos estos, tienen ya claro que el SLS se va a acabar cancelando. El SLS es el cohete con el que Estados Unidos va a llegar a la Luna, ahora hablaremos de él. Es un cohete que ha costado mucho dinero y tienen ya asumido que la gente se ha dado cuenta de que cuesta mucho dinero y que lo van a cancelar. Entonces han dicho, vale, seguramente nos quedaremos sin el SLS. Vamos a intentar, como sea, que no nos cancelen la Gateway. Porque la Gateway también la construyen gran parte de estas empresas. Entonces están tirando ahora la Gateway, que ahora sí, que ahora no, tal. No lo tienen claro y esto hace que se empiecen proyectos que luego se tengan que parar porque la administración decide que no. Esos son tiempos de demora. Total, que China
que lo que quiero que la gente entienda es que China va enfocada hacia lo que tiene que hacer y no los cambios, los planes no cambian y además sufren muy pocos retrasos. Eso hay que decirlo, que la NASA tiene mucho más retrasos que China, o al menos los comunican más. Claro, que esa Eso me ha gustado. esa es otra. Pero los dos enfoques son bastante diferentes. Ya. Ujú. Vale, muy interesante. La verdad que eso, bueno, yo creo que representa en general lo que está haciendo China con respecto a todos los sectores, no solamente en el espacial, porque en la parte militar igual. También están desarrollando unos aviones que en cosa de pocos años están saliendo cosas que te quedas alucinado. Y es por eso, porque están trabajando todos a una. Pero es increíble, o sea, yo como humanidad Sí. lo veo, o sea, es como recorrer el mismo camino 2 veces por el simple hecho de no compartir información con otros humanos. O sea, es que lo piensas y dices, es que podríamos avanzar mucho más rápido si colaboráramos todos. Imagínate, o sea, imagínate si China no hubiera tenido que hacer todo lo que está haciendo desde cero, que hubiera cogido toda la tecnología que ya se tenía y con la capacidad que tiene China de innovar y tal, poder salir a partir de eso. De hecho, algo también curioso es que como Estados Unidos les quiso apartar, ¿cómo se llama? La enmienda Wolf. Como les quiso apartar a China de todos los programas espaciales y demás, para que no pudieran ellos pues, tener ese conocimiento, pues ahí China dijo, ¿cómo? Vale, pues desarrollamos nosotros todo desde cero. Y entonces esto ahora le está cayendo al revés a Estados Unidos, porque ahora lo que está sucediendo es que los propios chinos saben desarrollar toda esa tecnología que en un primer lugar querían ocultarles. Les han recuperado todo el terreno. Claro, o sea, si no hubiera existido eso, a lo mejor no hubieran aprendido a desarrollarla porque se la podían comprar a Rusia, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas suceden en la vida, la verdad. Entonces, ¿qué quieres que hablemos primero? ¿De la arquitectura? Venga, O como, no sé, ¿eh? O primero hablamos de naves y cohetes y luego... Venga, sí, hacemos eso. Vamos primero con los cohetes, venga. Venga, cohetes. Empezamos por Estados Unidos. Venga. Es el SLS, el Space Launch System. Es un cohete con 2 propulsores de combustible sólido a los lados y un gran tanque naranja en el centro. Sí, pondremos por aquí fotos, pero para que la gente lo entienda es como si fuera 2 pequeños cohetes en los laterales, un gran cohete en el centro de color naranja, ¿verdad? Sí. Y los cohetes se separan, bueno, sigue tú. Sí, o sea, los 2 cohetes laterales son de combustible sólido, son propulsores, boosters, que dan un empuje importante, y luego el tanque central es tan grande, es de color naranja y es tan grande porque usa hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es una molécula muy pequeña y para poder tener la cantidad suficiente por densidad, pues necesitas tanques muy, muy grandes. Tiene tanto hidrógeno como oxígeno en la primera y la segunda etapa. Es un cohete desechable, ya lo hemos hablado muchas veces, la gente ya lo sabe, por lo que hay que construir uno nuevo tras cada lanzamiento. En su configuración actual, que es la Block 1, ¿vale? Porque en principio el SLS está proyectado que tenga diferentes configuraciones un poquito luego más potentes, con la Block 2, etcétera. Pero la Block 1, digamos que es la que tenemos actualmente, que es la que se va a usar, la que se ha usado para Artemis 1, la que se va a usar para Artemis 2 dentro de poco, en 2026, y la que se va a usar en principio en 2027, que no va a ser en 2027, pero bueno, en Artemis 3. Va a ser el mismo cohete. Block 1 puede enviar aproximadamente 27 toneladas a la Luna. ¿Vale? Esto es importante recordar el dato, 27 toneladas. Es un cohete gigantesco, muy potente, pero extremadamente caro. Sobre todo cuando está heredando tecnologías del programa del transbordador espacial. Recordemos, una de las piezas más fundamentales de un cohete, lo que cuesta más fabricar, ¿qué es? Los motores. Los motores son literalmente los mismos que usaba el transbordador espacial, pero es que los mismos, o sea, hay algunas que se han usado ya y los vuelven a usar. O sea, los mismos son que los han cogido de una nave que aterrizó después de venir del espacio y esos se los están poniendo al nuevo... Efectivamente, los propulsores de combustible sólido también son reutilizables. Pero esos no reutilizados, pero son los mismos, o sea, hay que fabricar lo que ya se tenía fabricado. O sea que, y aún así, todo esto ha costado una barbaridad de dinero. De hecho, tengo aquí apuntado... no se sabe muy bien la cifra, ¿vale? Pero voy a dar una estimación que son unos 25.000 millones de dólares desde su inicio en 2011, ¿vale? Desde que se inició el programa del SLS. Y el costo por lanzamiento, que esto también es muy importante, son unos 4.100 millones cada vez que se lanza el cohete. Es una barbaridad. Esto va a tener luego mucha afectación al final del programa cuando hablemos de quién va a llegar primero y sobre todo de lo de la presencia permanente de la Luna. Va a tener mucha importancia esto de que sea tan caro, así que quedaros con eso. Entonces, los presupuestos de la Casa Blanca en este segundo mandato de Trump proponen cancelar el SLS para Artemis 3. Pero el Congreso y el lobby espacial de Estados Unidos parece que van a aguantar el cohete más tiempo. Por lo que decíamos, lo construyen ellos, pues quieren intentar fabricar lo máximo posible, porque como es un cohete desechable, cada vez que se usa tienen que fabricar uno nuevo y eso es dinero para ellos, para las fábricas. A día de hoy sigue sin haber
acuerdo en los presupuestos y personalmente creo que si SpaceX y Blue Origin demuestran tener cohetes capaces de enviar personas a la Luna y volver, el SLS se acaba cancelando después de Artemis 3. Claro. Pero lo cierto es que ahora mismo en el mundo no hay ningún cohete, aparte del SLS, que sea capaz de enviar esas 27 toneladas que se necesita para enviar la cápsula Orión alrededor de la Luna. Ni China tiene un cohete así de momento. Entonces, de momento, a corto plazo, el SLS es un buen cohete. Es un cohete que ya se ha utilizado, que voló en la misión Artemis 1 hace 2023, creo que fue, hace 2 años, no me acuerdo. Sí. Que envió la cápsula Orión vacía, sin astronautas, de prueba, alrededor de la Luna y volvió. Y el cohete funcionó muy bien. La cápsula no tanto, luego vamos con eso. Vamos con China. Oye, espera, antes de nada, Artemis 1, para que la gente lo tenga en la cabeza, fue una misión que se realizó eso en 2023 o 2022, que era básicamente mandar la nave, bueno, la nave Orión y el módulo... ¿sí? Eso es, el cohete con la nave a la Luna y como dar una vuelta y volver. O sea, replicar una especie de misión hacia la Luna entera y volver. Y para ver también cómo se comportaba en la reentrada a la nave. Artemis 2 va a llevar humanos, ¿verdad? Va a hacer eso mismo con humanos. Y luego Artemis 3 ya es en la que sí que se va a descender hacia la superficie de la Luna. Eso es. Para que la gente lo tenga claro. Entonces, en Artemis 2 no se necesita, esto va a ser importante luego, no se necesita tener el aterrizador lunar todavía, pero para Artemis 3 sí. Eso es. Y eso viene luego. Eso es, porque ese aterrizador lunar, o sorpresa, es la Starship. Vale, vamos con China. Vamos con China. China va a usar un cohete que está en desarrollo, que está muy avanzado ya, y se llama Larga Marcha 10. ¿Vale? Long March 10 o en chino, no lo voy a decir porque no lo sé, sí. Pero bueno, CZ10. Es el nuevo lanzador pesado chino, desarrollado expresamente para el programa lunar tripulado, ¿vale? Eso es un cohete que está fabricando de nuevo, puede que el SLS, y vendría a ser como un Falcon Heavy, ¿vale? La gente que conoce el Falcon Heavy es el Falcon 9, que es el cohete con el que SpaceX está lanzando tantos satélites, el cohete típico muy estirado. Pues el Falcon Heavy lo que hace es ponerle otros 2 cohetes pegados, es un cohete triple, digamos, ¿vale? Pues el Larga Marcha 10 de China es muy parecido a un Falcon 9. De hecho, hay una versión que será la CZ10A, que es un Falcon 9. O sea, uno es el CZ10A, ¿vale? Que ese podrá volver también a la plataforma y aterrizar como el Falcon 9, ¿vale? Quieren hacer un Falcon 9, básicamente. O sea, tienen el Falcon Heavy ya, pero no tienen el Falcon 9. No, están los dos están a la vez. O sea, es el mismo cohete. Al final tú tienes que desarrollar imagino, primero haces el A, ¿no? Que es el solo, y luego le metes los otros 2. Vale, usan queroseno, ¿vale? Y oxígeno, igual que el Falcon 9. Son 3 cohetes unidos y tienen 7 motores cada uno. A diferencia del SLS, este cohete no hereda piezas de programas anteriores, sino que es un diseño moderno de 3 etapas, de Cryolox, como he dicho, y la última sí que tiene Hydrolox, que es hidrógeno y oxígeno, porque es más eficiente para poder ir a la Luna, si no, no podrían. Es un cohete desechable, ya lo hemos dicho antes. ¿Por qué? China tiene capacidad para empezar a hacer cohetes reutilizables, pero lo que decíamos, ellos tienen unos plazos en la cabeza y China quiere cumplir los plazos. Si tienen que desarrollar una tecnología tan difícil como cohetes reutilizables, eso probablemente les daría muchos problemas y les haría alargarse y demoras en los plazos. Por lo tanto, quieren usar un cohete desechable, que saben hacerlo porque les da más seguridad y sobre todo certidumbre en los plazos. ¿Vale? Sin embargo, como te digo, están desarrollando el Larga Marcha 10A, que es esta versión con solo cohete, que este sí que será reutilizable. Será menos potente, obviamente, porque solo será un cohete, y además tiene que guardar propelente para aterrizar, por lo tanto pierde esa capacidad para poner cargas en órbita, y se va a usar principalmente para enviar carga a órbita baja terrestre. De hecho, seguramente lo usen para poner satélites de megaconstelaciones chinas, igual que el Falcon 9. Este cohete va a aterrizar su primera etapa en una plataforma, además, Sergio, es que es una locura. O sea, quieren hacer... Claro, aquí vamos a poner un render que hay en internet, ¿vale? La gente lo estará viendo, pero para los que nos están escuchando, voy a intentar explicarlo. O sea, es como, imaginaos, una estructura con cuatro pivotes, ¿vale? De manera que forma como un cuadrado. Entonces, entre esos pivotes ahí van saliendo cables de uno a otro, ¿vale? De manera que cuando el cohete aterrice, los cables se van a sincronizar de tal manera que acojan al cohete con cables. O sea, igual que el Super Heavy, igual que el Godzilla coge el Super Heavy con 2 brazos que se juntan, China lo que quiere hacer es cables. Simplemente cables. Cables que se pueden ir moviendo de un lado a otro en las diferentes direcciones y juntarse de tal manera que el cohete aterrice entre 2 cables. Eso, entre 2. Entre 2 cables, sí. Qué locura. Sí. Bueno, pues... Eso va a ser... Pero no lo han probado, eso.
Todavía no lo han probado. No, Vale. se está desarrollando todavía. Vale, y tampoco, has dicho que tampoco han probado su Falcon 9. Todavía no. No. Vale. El Larga Marcha 10 ha hecho ya encendidos estáticos, ha hecho varios encendidos estáticos y han funcionado bien. O sea que cuando un cohete ya hace encendidos estáticos es un cohete que está muy cerca de volar ya, porque significa que ya has desarrollado lo más importante, que son los motores, que todos los tanques de propelentes has comprobado que aguantan la presión, que, en fin, que queda ya muy poco por hacer realmente. Cuando un cohete empieza a hacer encendidos estáticos, esto lo vemos también con Starship, cuando la Starship hace encendidos estáticos, el vuelo está muy cerca. De hecho, la S-38, que está haciendo encendidos estáticos ahora, volará dentro de poco. Bueno, la cosa es que, a diferencia que el SLS, que ya voló en 2022, lo tengo apuntado aquí, el Larga Marcha 10 todavía no ha despegado, ¿vale? Pero su desarrollo está avanzando a gran velocidad y, en principio, las fechas que manejan China es el Larga Marcha 10A debería debutar en 2026, ¿vale? Que es el cohete 1, que es solo un cohete. Y el Larga Marcha 10, que será el lunar, porque obviamente con el otro no llegan a la Luna, en 2027. Vale. ¿Vale? En 2027, sí. China quiere probar ya su cohete lunar. Y van a hacer una misión, a la Luna, igual que hizo Artemis 1, de lanzar una cápsula alrededor de la Luna, con el Larga Marcha 10 quieren hacer lo mismo. Vale. ¿Y sabemos cuánto peso pueden llevar a la masa? Puede enviar entre 27 y 35 toneladas. O sea, como el... Sí, incluso un poquito más potente que el SLS, aunque es cierto que el SLS va a tener versiones que también serán más potentes. Pero sí, básicamente, de potencia van igual. Pero me sorprende porque el SLS, a ver, viéndolo, parece más potente que un Falcon Heavy, ¿no? Pero también te estás dejando engañar por el grande, que es el tanque, por el hidrógeno. Claro, es eso. Claro, porque luego se usan kerologs, estos usan queroseno y entonces los tanques son más pequeños. Claro, pero luego los motores, pensando, ¿cuántos motores tiene? 5. El Larga Marcha 10. No, el SLS, 4. 4 más los 2 de los laterales. Claro, son 4 motores, no es mucho. Claro. El Larga Marcha 10 va a tener 7 por cohete. O sea, 3 por 7, 21. Digamos, la carga que puede poner es muy, muy parecida. Vale. Esto en cuanto a los cohetes, ya lo tenemos. Sí, sí, por ponerlo en contexto, me suena que el Saturno 5 ponía 50. No tengo los datos, no lo sé, no me acuerdo. Después la memoria sí es malísima. No me acuerdo, la verdad, pero me suena que estaba por ahí. Pero bueno, pasamos a las cápsulas. Venga. Que es muy interesante porque es donde van los astronautas y tienen que llegar vivos. Efectivamente. Para poner un poco en contexto, ¿vale? La cápsula no es lo que baja a la Luna. La cápsula es, pues eso, el recipiente donde van los astronautas que salen al espacio, ¿vale? Claro. Ambas cápsulas, de las que voy a hablar ahora, tanto la de Estados Unidos como la de China, van a ir directamente a la Luna. Es decir, no van a ir a órbita baja terrestre a acoplarse con nada. No. Van a ir directamente a la Luna y en la Luna ya pasarán cosas, ¿vale? Vale. Empezamos por Estados Unidos, para seguir el mismo orden que antes. Estados Unidos va a utilizar la cápsula Orión, ¿vale? Es una cápsula que que hereda su diseño estructural, su forma y sus sistemas de todo lo que tiene de aviónica y demás, del proyecto Constellation, ¿vale? Un programa Constelación que creo que lo acabó cancelando Obama. Bueno, es un proyecto que querían hacer con un cohete, el Ares 1 creo que era un cohete de combustible sólido con el que querían ir a órbita baja terrestre cuando se cancelara el transbordador espacial. Es decir, el transbordador espacial se acaba en 2011, es el último vuelo del transbordador, entonces Estados Unidos obviamente no quería perder el acceso a órbita baja terrestre. Pero no sé qué administración fue, yo diría que fue Obama, que canceló esto, y entonces Estados Unidos tuvo que empezar a usar a Rusia para poner astronautas en la estación espacial. O sea, usaban los cohetes rusos, hasta que ya vino SpaceX y usaron ya a SpaceX. Total, que esta nave Orión viene de este programa. Y también, obviamente, tiene tecnologías del transbordador espacial, como la aviónica y los sistemas de soporte vital. Tiene un diámetro de 5 metros, 5,02 metros, y una masa de 26 toneladas, 26-27 toneladas, dependiendo de la carga que lleve y demás. Y puede llevar hasta 4 astronautas y suministros para misiones de hasta 21 días en el espacio profundo, ¿vale? Superando así las capacidades de las cápsulas de las misiones Apolo, que tenían menos capacidad de aguantar días en el espacio. Cuando hablas de las cápsulas, ¿también estás incluyendo ahí el módulo de servicio? Sí, el peso es el total, sí, el módulo de servicio con la cápsula, sí. Vale. O sea, es que ahí hay entonces un montón de empresas metidas porque está... El módulo de servicio, por ejemplo, lo está haciendo la Agencia Espacial Europea, es el módulo de servicio. O sea, es una combinación de todo, vamos. Sí. Digamos, el módulo de servicio, para la gente que no sepa lo que es como la parte donde tienen los motores, el combustible para acelerar la nave, para irse hacia la Luna, para hacer correcciones de trayectoria. Muchos subsistemas también están en ese módulo, y cuando llegan a la Tierra, cuando ya tienen que reentrar, este módulo de servicio se eyecta
para dejar ya visto el escudo térmico, Mm. que será con el que reentra la nave, y el módulo de servicio se pierde en la atmósfera y no consigue reentrar porque se quema. Claro. Vale, la cápsula Orión, antes os he dicho que ha tenido bastantes problemas, y es que hizo un primer vuelo en 2014, ¿vale? Un vuelo orbital no tripulado, que validó su escudo térmico y sistemas de reentrada, o eso creía, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Que luego no es lo mismo hacer una reentrada con la velocidad orbital en órbita baja terrestre, que son unos 27.000 km por hora aproximadamente, Claro. que hacer uno cuando llegas de la Luna, que se llega, no sé si eran como 40.000, o sea, eras como por 2 o por 3 de velocidad, y por tanto esto también desgasta mucho más el escudo térmico en la reentrada. ¿Qué pasa? Que en Artemis 1 la cápsula Orión se fue a la Luna, lo probaban por primera vez, y volvió a la Tierra y se vio que el escudo térmico tenía como, cuando se iba, el escudo térmico que es de tipo ablativo, es decir, que a medida que entra en la atmósfera se va desprendiendo por capas y se van llevando el calor, pues vieron que se quedaba en gases atrapados que lo que hacían era explotar y arrancaban grandes trozos del escudo térmico. No pasó nada, si hubiera ido tripulación hubiera sobrevivido, pero evidentemente no quieres que un escudo térmico se desintegre tan rápido cuando entra en la atmósfera. Entonces esto ha provocado muchas demoras en el programa porque estaban analizando lo que había pasado, etcétera. En principio ya lo tienen solucionado, pero es que no pasó solo eso. Es que encima también fallaron componentes electrónicos, baterías que están afectadas por la radiación cósmica. Fallaron un mogollón de cosas, entonces esto ha retrasado mucho, claro. Y es que cuando piensas que esto lo hicieron en el 69, es que te explota la cabeza, ¿sabes? Porque ahora les fallan cosas, es que imagínate en ese momento la cantidad de cosas que podían haber fallado. Es de locos. En principio, la Artemis 2, que va a ser la que se va a enviar con personas para hacer el ensayo con la Orión tripulada, estaba previsto creo para 2023, o sea, se lanzó la Artemis 1 en 2022. Decían que el año siguiente lanzaría Artemis 2. Pues ya han pasado 2023, 2024 y entero 2025, y ya será en 2026 cuando se lanzará esta misión. En principio creo que está puesto para abril del 26 y sí que parece que van a cumplir los plazos. O sea, ya se ve movimiento, ya empiezan a enseñar a los astronautas el entrenamiento y demás, como que ya lo tienen... Que parece que todo está bien para poder lanzarse, la verdad. ¿Qué van a ir? ¿3 astronautas? Van a ir 4 astronautas. 4. Diría que son 4. Ahora no la quiero liar. Vale. Bueno, si he dicho... Si son 3, perdón, yo creo que son 4. Creo que son 4. Y eso, van a ir a la Luna y volver. Y vamos a ver cómo se comporta esta vez el escudo térmico. Porque si todo va bien, pues genial. Podríamos tener Artemis 3 en cuanto la Starship esté lista. Luego hablamos de eso. Claro, pero si no se comporta bien... O sea, quiero decir que entiendo que no hay probabilidad... Bueno, a ver, probabilidad siempre hay, pero de que haya una catástrofe, si no, no lanzarían, ¿no? Claro, no. Yo estoy convencido de que si la NASA lanza es porque saben que todo va a salir bien. Claro. Si no, no lanzan. Claro. Eso lo tengo claro. Vale, vamos ahora con China. China va a utilizar una nave que se llama Mengzhu. Es de diseño nuevo y recuerda mucho... Cuando digo recuerda... Todos saben, Es de broma. ¿vale? Todo el mundo sabe lo que estoy diciendo. Recuerda mucho a la cápsula Cargo Dragon de SpaceX. O sea, la cápsula de SpaceX que tienen ahora que lanzar astronautas, antes de estar certificada para lanzar astronautas, lanzaban carga. Y era un poco como el diseño era un poco diferente. Pues ese diseño se parece mucho a la nave Mengzhu de China. Mide 8,8 metros de largo y pesa 21,6 toneladas, incluyendo, como he dicho antes, el módulo de propulsión y energía. La Mengzhu puede llevar, al contrario que la Orión, hasta 7 astronautas y suministros para misiones de hasta 180 días en el espacio. Ostras, Es muchísimo. 180 días. 180 días en Una estación espacial internacional. Lo que pasa que el tamaño es el que es. O sea, no quisiera yo estar a 180 días en esa cápsula de 8 metros, pero bueno. Además con 7 personas. Bueno, hay que decir que no irán, o sea, tiene un tamaño máximo de 7 personas, pero que a la Luna van a ir 3. Claro. ¿Vale? Van a hacer como las misiones Apolo, igual. Luego lo comentaremos, pero en la cápsula se quedarán una persona y entonces con el aterrizador irán 2, como las misiones Apolo, igual. Esta cápsula ha completado ya 2 pruebas principales. En 2020 hizo su primer vuelo orbital no tripulado, que validó su reentrada atmosférica y el despliegue de los paracaídas, y todo funcionó bien. Y en 2025 hicieron ya la prueba del pad abort, que es cuando ponen la cápsula como en la plataforma de despegue y simulan que el cohete, durante la carga de propelente o mientras los astronautas están dentro de la cápsula, antes de despegar, sufren una anomalía, está a punto de explotar y tienen que eyectar la cápsula rápidamente. Pues eso lo han probado ya, la Orión también lo ha hecho. Y en 2025 lo hizo China, simuló el lanzamiento de emergencia separando la cápsula del cohete y todo funcionó correcto. Y se eyecta la cápsula, o sea, sale como con sus cohetes. Tiene la torre esta, igual que tenía el Saturno V y que tiene también el SLS, que es como una torre, o sea, tienes la cápsula en la punta del cohete, ¿no? El cohete tiene una punta arriba, ¿vale? Pues esa punta
si lo miráis de cerca, tiene como unos motores. Entonces esos motores son de combustible sólido, se encienden muy rápido, con mucha potencia, y que lo que hacen es arrancar la cápsula del cohete y lanzarla a muchas Gs, o sea, no quisiera yo estar ahí tampoco dentro, y se lo llevan para que se aleje del cohete lo más rápido posible y lo más lejos posible, porque es un cohete que podría tener anomalía y podría explotar. Y esto lo hicieron y ha funcionado bien. O sea que la cápsula parece ser que está bastante avanzada, pero sí que es verdad que todavía no lo han probado. Que a lo mejor hacen como a Estados Unidos, la envían a la Luna, vuelven y ven que el escudo técnico pues no se ha comportado bien, ¿sabes? O sea, que eso... Ya, vale. Aquí Estados Unidos es cierto que con la Orión tiene un poquito de ventaja. Vale. Sí, ¿hay planes de cuándo van a probarla los chinos? No he contado nada, la verdad. Ni idea. Ujú. Vale. Ni idea. Vamos ahora, si quieres, con los aterrizadores. Los aterrizadores. Aquí está la chicha realmente. Ujú. A ver, Estados Unidos hace ya unos años le otorgó a SpaceX un contrato, la NASA, para desarrollar la Starship Lunar, que fue el aterrizador escogido por la NASA para poner astronautas en la superficie de la Luna. En ese momento, yo entiendo que la NASA escogiera la Starship Lunar porque las propuestas que habían eran muy caras y la Starship era la mejor, es así, o sea, eso es evidente. Es cierto que ahora con los años han salido otras empresas, como por ejemplo Blue Origin, que tienen tienen un aterrizador mucho más pequeño, mucho más compacto, mucho más eficiente, que con menos lanzamientos podría hacerlo mejor que la Starship. Pero el contrato es el contrato y en principio eso no va a cambiar y Estados Unidos necesita que la Starship esté terminada para poder hacer la misión Artemis 3, ¿vale? La Starship Lunar, para aquellos que no la conozcan, es un vehículo muy grande que se parece mucho a las Starships que tenemos hoy en día, solo que no va a tener los alerones, va a ser de color blanco por el tema de manejar la temperatura y va a tener también pues, otros subsistemas que le van a permitir, por ejemplo, patas de aterrizaje para aterrizar en la Luna, unos propulsores que van a estar mucho más arriba para no levantar tanto regolito lunar, etcétera. Claro, lo de que no tenga alerones también es porque en la Luna no hay aire y por lo tanto los alerones los utiliza para frenar y demás y no sirve. Y que no va a volver a la Tierra hasta la Estación Lunar. Luego lo comentaremos con la arquitectura, pero la Estación Lunar, Estados Unidos la va a lanzar a órbita baja terrestre, la va a rellenar de combustible, van a necesitar entre 8 y infinitos lanzamientos, o sea, a lo mejor entre 8 y 12 lanzamientos para poder rellenarla completamente de combustible, porque es una nave muy grande y muy pesada, que evidentemente pues para llenarla de combustible necesitas lanzar muchas veces. Entonces ya se la llevarán a la Luna y ahí bajarán astronautas y cuando los vuelvan a subir, esa Starship no vuelve a la Tierra. Se llega en órbita lunar, ya veremos si acoplada a la estación Gateway, si existe, y si no, bueno, a lo mejor la dejan en órbita lunar, no lo sé. O sea, ya veremos lo que hacen. Uh-huh. Como la gente ya imagino que se habrá preguntado una vez, la Starship no es una nave que esté hecha para ir a la Luna. O sea, es una nave que está pensada para colonizar Marte, para hacer viajes largos. Al aterrizar en la Luna con un sexto de gravedad terrestre, en una nave tan grande, puede haber problemas de que vuelque. Ya hemos hablado mucho además con Orbital Booster Space, patrocinaba la anterior temporada y que seguramente también patrocinará esta, pero bueno. Hicimos un juego de cómo levantar la Starship lunar, si se cae, tal y cual. Lo que no es una nave que esté pensada para aterrizar en la Luna, pero ahora mismo es lo que la NASA tiene y tienen que bancarle como sea. Va a requerir, como digo, de 8 lanzamientos o más para hacer sus respectivos repostajes en órbita, para poder irse a la Luna. Ya veremos si a partir de Artemis 4, es decir, Artemis 3 será Starship. Artemis 4 vamos a ver qué usan, porque si no lo ven claro, podrían usar el módulo de Blue Origin, que por cierto ya tiene contacto para hacer en el Artemis 5. O sea, Artemis 5 ya es Blue Origin. Y Artemis 4 no se sabe. Artemis 4 en principio es Starship, en principio. Ya veremos qué acaba pasando. Que de todo eso hubo un lío brutal, que ya le hemos hablado en el canal, porque cuando se lo otorgaron a SpaceX, Jeff Bezos se picó muchísimo, denunció, sí, fueron a los tribunales de que no habían sido justos, de que su propuesta era mejor, y al final la NASA creo que hizo bien en también darles un contrato a Blue Origin para también no depender solo de un partner. Sí, no, eso está... O sea, en un primer lugar puede parecer una locura, porque SpaceX está claro que iban más avanzados, pero cuando te paras a mirar que Elon Musk se enfada y dice que van a dejar de usar la Dragon o no sé qué, que dijo hace unos meses, pues claro, te das cuenta de que no puedes depender solo de una empresa, porque se le puede ir la pinza y se manda, y no puede ser que el programa espacial dependa de una persona. Efectivamente. Entonces está bien depender de por lo menos 2 empresas. Me gustaría también comentar el tema de la Blue Moon, que así se llama el realizador de Blue Origin, para que la gente pueda comparar
por qué decimos que es más eficiente el de Blue Origin para ir a la Luna y por qué creo yo personalmente que va a ser el aterrizador que se va a usar para tener una presencia permanente de humanos en la superficie de la Luna. La idea es que necesita mucho menos repostajes en órbita, ¿vale? Estamos hablando de que a lo mejor solo con un par ya es suficiente. La idea es que el New Glenn, ¿vale? Que es el nuevo cohete de Blue Origin, es muy grande, lleve un spacecraft, me sale en inglés, pero bueno, como una Nave. Sí, como una nave que le llaman Cislunar Transporter, ¿vale? Es un carguero, vamos a llamar un carguero, que básicamente es como una gasolinera espacial, ¿vale? Que eso va a tener combustible dentro. Lo van a llevar a órbita baja terrestre. Entonces, un lanzamiento, ¿vale? Un lanzamiento lo ponen en órbita baja terrestre. Entonces, allí, con varios lanzamientos, se calcula que entre 2 y 4 se pueden rellenar de propelentes y entonces ya cuando lo tengan lleno, no será muy grande porque no necesitas llenar una Starship, el módulo lunar es muy pequeño. Entonces, con 2 lanzamientos ya lo tienen lleno de combustible y se lo mandan a la Luna, ¿vale? Vale. La Luna va a estar en órbita lunar. Entonces, allí en la Luna, con otro lanzamiento del New Glenn, ¿sabes? Se hace otro lanzamiento que ya se envía el aterrizador lunar, se envía directamente a la Luna. Entonces en la Luna se acopla con este Cislunar Transporter, con este carguero, le pasa combustible y ya está completamente lleno de combustible para bajar a la superficie y volver a subir. El módulo lunar, El módulo lunar. que ha recibido el combustible del carguero. Del carguero. En la Luna. En la Luna. O sea, en la órbita lunar. Sí, eso es. Eso es. Porque el New Glenn tiene capacidad para enviar tanto el Cislunar Transporter, o sea, a órbita baja terrestre, pero también tiene capacidad para el Blue Moon enviarlo directamente a la Luna. Entonces se salta en la órbita baja terrestre y ya se hace en la Luna. Es algo que también va a hacer China. Vale, Blue Origin, por cierto, también ha logrado ya la tecnología de evaporación cero, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tanto la Starship como el Blue Moon utilizan propelentes criogénicos. Quiere decir que, bueno, de hecho utilizan creo que el Blue Moon es hidrógeno y oxígeno, la Starship es metano y oxígeno, pero esos dos componentes son criogénicos, lo cual quiere decir que se tiene que cargar muy fríos en el cohete para que estén en estado líquido y que en el espacio, si te da el sol de lleno, se calientan, las temperaturas pueden subir hasta 180 grados Celsius y cuando no te dan, pues bajan también a los menos 150 o así. Entonces, es muy importante tener un sistema que permita que los tanques de combustible sean estancos y que no pierdas temperatura para que no se evaporen los propelentes y los tengas en estado líquido. Blue Origin ya ha demostrado tener esa tecnología de evaporación cero y eso es algo indispensable, como decimos, para un aterrizador criogénico, tanto como para Blue Origin como para SpaceX. SpaceX debe estar trabajando en ello, pero todavía no conocemos el estado de desarrollo. Luego hablaremos de la importancia que va a tener que SpaceX en este 2026 consiga hacer ya una prueba exitosa con Starship de refueling, es decir, de recarga de combustible en órbita, porque obviamente va a ser muy importante para Artemis 3. Y la NASA está ahí mirando con mucho ojo porque ya han salido artículos criticando a SpaceX de que el programa espacial, o sea, de que la llegada de Estados Unidos a la Luna depende de SpaceX y que quizá tienen razón, se está demorando por SpaceX. Por culpa de haber escogido una nave que, bueno, que no debería haber, supongo, haber ido a la Luna. O sea, tenía que haber cogido un aterrizador más normal, pero en ese momento es lo que había. Vale, vamos con China. China va a optar por un aterrizador más tradicional, pequeño, robusto y diseñado para misiones cortas al principio, con planes de evolucionar hacia estancias más largas. El aterrizador se llama Lanzhou y tiene un diseño biplaza, es decir, pueden ir solo 2 tripulantes, que recuerda mucho al módulo lunar de las misiones. Sí, me he visto una foto en internet y es que era prácticamente... Es muy parecido. Solo que tiene un poquito más de capacidad. Llevará también un rover tripulado llamado Tansuo, ¿vale? Igual que las misiones Apolo, ¿te acuerdas que a partir de Apolo, no sé si ya a la 12 lo llegaba, al 14, creo que fue la 14, que llevaba un rover por el que conducían por la superficie y tal. Un coche Un coche. O sea, era literalmente un coche con el que los astronautas, hay vídeos que se pueden buscar, sí, que iban conduciendo por ahí por la Luna, una locura. Eso es. Pues estas misiones ya van a llevar el rover Tansuo, el vehículo Tansuo, que está pensado para que los astronautas chinos lo conduzcan en la superficie, igual que las misiones Apolo. Va a usar propelentes criogénicos, ya lo he dicho, hidrógeno y oxígeno líquidos, y va a contar con una etapa de frenado que se desacoplará antes de aterrizar. ¿Vale? Aquí estuve viendo una foto, no se la he preparado a ti, Sergio, pero bueno, digamos que la diferencia que hay con las misiones Apolo es que las misiones Apolo bajaba todo el módulo lunar,
¿vale? Con las patas de aterrizaje y todo, se posaba en la superficie y luego las patas de aterrizaje y todo lo de abajo se quedaba en la superficie y salía como una pequeña cápsula con un motor, que es un motor que por cierto no se había probado nunca porque era un motor de un solo uso, entonces había mucha incertidumbre de si se iba a encender o no, o sea, podía que no se encendiera en el espacio. Se encendió bien, entonces ya se ponía en órbita lunar y se quedaba como abajo las patas de aterrizaje y todo eso. China, en cambio, lo que va a hacer es que tiene una etapa de frenado, es decir, tiene el módulo lunar con sus patas de aterrizaje y todo, y luego le sale como un módulo de servicio con un motor. ¿Vale? Entonces ese motor se va hacia la Luna, se utiliza para frenar, para poner la cápsula en órbita lunar, para hacer la órbita. Incluso va a seguir acelerando para ya poner a la cápsula, al aterrizador en trayectoria de aterrizar, y entonces ya se separa. Vale. Se separa, se pierde, se estrella contra la Luna, y el aterrizador es el que baja con las patas de aterrizaje y todo. Y luego vuelve a subir todo entero. Vale. O sea, digamos que el que hace el mayor trabajo en el frenado es ese motor que luego se va a desperdiciar, o se va a tirar a la Luna, y luego tendrán todo el combustible lleno de un motor que todavía no se habrá utilizado, que es el que con el que aterrizarán. Bueno, sí que lo utilizarán para aterrizar, pero muy poco, mucho menos que lo que se necesita para frenar y ponerte en órbita lunar. Una curiosidad, lo vi en un vídeo hace poco, el módulo lunar, cuando volvían a acoplarse, luego, antes de volver hacia la Tierra, se deshacían de él. Claro, pasaban los astronautas adentro de la cápsula de Apolo. Y entonces quedaba perdido en órbita, por ahí, y más o menos como que se tenían identificados dónde estaban, porque todavía, obviamente, pues están en el espacio. Es bastante curioso. Está guay. Vale, en cuanto al desarrollo, ¿vale? de este aterrizador, ya se han completado pruebas de simulación de despegue y aterrizaje en 2025. Esto es increíble, ¿eh? En una instalación que tiene China, ¿vale? Que es una instalación enorme que puede suspender cualquier artefacto con cables, ¿vale? Y esos cables tienen la capacidad de simular cualquier gravedad que haya en cualquier planeta. Entonces, se han hecho pruebas, que todavía nos estamos poniendo aquí en pantalla, de ese aterrizador ya haciendo una simulación de aterrizar en la Luna, con la gravedad, encendiendo los motores, todo, y salió perfecto. Es una prueba espectacular. A mí me sorprendió mucho que China publicara esas imágenes, porque la verdad es que muy bien por ellos, o sea, me gustó mucho. Y con esto vengo a decir que es un módulo de aterrizaje que está muy desarrollado. Prácticamente yo diría que está listo. Que eso, si lo comparas con Estados Unidos, claro, la transición lunar es que ni existe todavía. Entonces, esa parte la tiene un poquito mejor Estados Unidos. O sea, digamos que de momento, haciendo una recapitulación, en cuanto a cápsulas, Estados Unidos lleva la delantera con la cápsula Orión, ya se ha probado varias veces y está ya casi lista para llevar personas. En cambio, China todavía no la ha probado con personas, ni siquiera la ha probado. Pero en aterrizadores, China prácticamente lo tiene. Es cierto que es mucho más sencillo que Estados Unidos, y Estados Unidos con la Starship todavía no lo tiene. ¿Y con cohetes quién dirías que...? Con cohetes el SLS gana. O sea, el SLS ya se ha probado, ya ha volado una vez y ha funcionado perfectamente, de hecho. O sea, yo creo que la gente se sorprendió de que funcionó mucho mejor de lo esperado, en cuanto que fue muy preciso, y etcétera. Y China todavía, pues en la Larga Marcha 10, ha hecho estudios estáticos, pero todavía no se ha lanzado. Claro, es cierto que en cohetes también parece ser que Estados Unidos lleva la delantera, pero eso a corto plazo, porque evidentemente el SLS no tendrá nada que hacer con el Larga Marcha 10, como ya al final luego comentaremos. Vale, ¿quieres que hablemos ahora? Antes hemos hablado, bueno, no sé si ha sido este podcast o el anterior, hablamos si quieres, de los países que apoyan a ambos bandos. De las alianzas. De las alianzas, sí. Exacto, porque hablamos de Estados Unidos y de China, pero no son Estados Unidos y China, es Estados Unidos y 56 países que han firmado los acuerdos Artemis, y China y con unos países que también han firmado para entrar en lo que ellos llaman la Estación Internacional de Investigación Lunar, ¿vale? Así lo llama China. Me parece gracioso que China llame Estación Internacional, porque Estados Unidos también tiene la Estación Espacial Internacional, que entre comillas pone, o sea, entre paréntesis pone excepto China, o sea, es Estación Espacial Internacional excepto China, y luego China va a hacer una estación espacial, o sea, una estación lunar en la base, en la superficie de la Luna, a la que también han llamado internacional, y que van a ofrecer como incentivo a muchos países para que se acerquen o sea, que usen las instalaciones. Y van a poner muchas facilidades, en el sentido de que quizás envían astronautas un elemento. Si Europa, por ejemplo, decide pasar de Estados Unidos e irse con China, es posible que China deje ir astronautas europeos de forma totalmente gratuita. O sea, me refiero, va a poner facilidades porque quieren que más países se unan también a ellos para poder compartir tecnología, obviamente. Claro. Entonces, ¿cuáles son los países que están al lado de China? A ver, claro, es que de Estados Unidos no lo voy a decir porque son 56. Pero bueno, son los típicos. Los típicos, sí, occidentales, sí. Así los más raros serían Angola, Nigeria, Ruanda, Senegal y tal, pero bueno.
Están todos, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, gran parte de Sudamérica está, pero no todos. ¿Por qué? Porque en China hay menos países y son los siguientes. Está China, está Rusia, obviamente, un gran apoyo de China. Luego está Pakistán, ojo con Pakistán, Venezuela, Sudáfrica, Bielorrusia, Egipto, Nicaragua, Azerbaiyán, Serbia, Kazajistán y Tailandia. Bueno, digamos que los asilos más potentes son China, Rusia y Pakistán. ¿Vale? Estos son los países que ya han firmado con China de que, bueno, pues comparten tecnología. Ya me dirás a mí, Azerbaiyán, qué tipo de tecnología puede compartir espacial, pero bueno, estos son los países que ahora mismo integran los dos bandos. Pero, cuidado, no descartemos que haya países que hayan firmado los acuerdos Artemis que acaben retractándose y yéndose con China. Yo no pondría la mano en el fuego por nadie. Ya. Bueno, Ni siquiera por la Unión Europea. ¿tú crees? Nah, yo creo que eso es imposible porque, vamos a ver, la ESA depende muchísimo de las de sí. pero a un nivel, los astronautas se entrenan en las... Sí, también estamos viendo como Estados Unidos nos está metiendo aranceles. Bueno, la Unión Europea tampoco está súper feliz con Estados Unidos ahora mismo, ya de cómo están las cosas. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, y menos con los humanos. Vale. Hemos llegado, como al final ya hemos explicado los cohetes, hemos explicado las cápsulas, los aterrizadores. Vamos a hablar, si quieres, de la arquitectura. Eso es, las misiones, de cómo es cada una de las misiones, que la verdad es que tengo curiosidad porque de la China no conozco nada. Vale, esto lo estamos grabando en el mismo día, solo que Sergio lo vais a ver con una sudadera porque tenía frío, ¿vale? Pero que sepáis que es el mismo día. Entonces, vamos a hablar de las arquitectura de misión que tienen ambos países. Empezamos por Estados Unidos, que quizás no todo el mundo lo sabe cómo va a ser, ¿eh? Todo va a comenzar semanas antes del lanzamiento, el lanzamiento de los astronautas, y se van a enviar varias Starships de SpaceX, probablemente más de 8, despegarán en un plazo de semanas. Entiendo que en 1 o 2 meses deberían poder hacer los 8 lanzamientos para rellenar una Starship lunar que va a estar en órbita baja terrestre, ¿vale? Esa Starship se va a ir llenando con combustible hasta que esté totalmente llena. Esa Starship, una vez cargada, va a viajar por su cuenta hasta la órbita lunar y va a estar esperando allí. Entonces, después va a llegar el turno ya de Florida, del Kennedy Space Center, desde donde va a despegar el SLS. Despegará, obviamente, con la cápsula Orion, que ya hemos comentado antes, y 4 astronautas a bordo. Vale. Orion viaja hasta la órbita lunar y se acopla con la Starship. Vale. Es decir, el SLS manda a la Orion directamente, no la manda a órbita baja terrestre, sino que la manda directamente a la Luna. Ahí se encuentra con la Starship. Se produce un acoplamiento rarísimo, porque eso va a ser una nave pequeñísima, la Orion, que es pequeñísima en comparación con la Starship. Entonces, bueno, los astronautas van a pasar de una nave que habrán estado, pues no sé, se tardarán 2-3 días en llegar a la Luna, bastante confinaditos dentro, y pasarán a una Starship lunar, que va a ser eso, como estar en un palacio real. ¿Vale? Solo 2 astronautas, en principio, esto pueden cambiar los planes, pero lo que se sabe ahora es que en principio 2 astronautas se van a quedar en la Orion y otros 2 van a bajar con la Starship lunar a la superficie de la Tierra. De la Luna. De la Luna, sí. Entonces descienden hasta el polo sur de la Luna, estarán probablemente una semana aproximadamente, van a explorar la superficie, despegarán el experimento, recogerán muestras y luego la Starship despegará desde la Luna a órbita lunar. Se encontrará de nuevo con la Orion, los 2 astronautas que han bajado pasarán a la Orion, ya estarán los 4 otra vez, y la Orion pondrá ya rumbo a la Tierra, que será con la que acaben reentrando en la atmósfera. ¿Y eso con el motor del Service Module? Sí. Vale. Y ya, entonces ahí se acoplan y la Starship, como hemos dicho, se pierde de alguna... Se quedará en órbita, seguramente, o... Bueno, sí, es que, claro, sí creo que se quedará en órbita. Es posible que incluso se la estampen contra la superficie, para no tenerla ahí dando vueltas. Pues. Quizás no podía formar parte como de Gateway, de una estación espacial... Sí, pero eso ya más a medio o largo plazo. La estación Gateway todavía no sé si había un módulo construido. O sea, está muy verde todavía y para cuando se lance Artemis 3 la estación Gateway todavía no va a estar construida, seguro. Entonces, esas primeras Starships o se desechan o se dejan en órbita lunar, no sé, ya veremos cómo lo hace SpaceX. Si tiene la confianza de que esa Starship puede estar años en órbita lunar y va a estar lista para acoger nuevos astronautas, pues la dejarán en órbita y si no, pues la tirarán a la superficie y que explote y ya está. Vale. Entonces la tripulación vuelve con la cápsula, emprende el camino de vuelta a la Tierra, amenizan en el océano y ya está. China también arranca la misión con antelación, ¿vale? Pero va a requerir tan solo 2 lanzamientos. O sea, así como la Starship necesita 8 lanzamientos para rellenar en órbita y luego lanzar otro con el SLS, lanzar la Orion, luego acoplarse en órbita lunar, etcétera, China lo va a hacer con solo 2 lanzamientos. En un lanzamiento van a lanzar la cápsula y en otro lanzamiento van a lanzar el aterrizador. Vale.
¿vale? Los dos se van a lanzar con el Larga Marcha 10, que hemos dicho antes. Entonces, como digo, todo empieza unos días antes, donde se lanza primero el aterrizador, se envía a la Luna, el Lanzhou, y ahí se queda esperando. Poco después, otro Larga Marcha 10 envía la nave Mengzhou, la cápsula, con 3 astronautas a bordo, rumbo a la Luna. En órbita lunar, la Mengzhou se acopla con el Lanzhou y 2 de los astronautas pasan al módulo de alunizaje, el Lanzhou, mientras que un tercero permanece en órbita lunar en la cápsula. El Lanzhou entonces desciende hasta el polo sur lunar con los 2 tripulantes, permanecen ahí unos días en la superficie, lo mismo, despliegan experimentos, recogen muestras, sobre todo recoger muestras, porque Estados Unidos no comparte ningunos datos científicos que se tengan de las muestras lunares. Recorren el terreno con el pequeño rover Tansuo que hemos dicho antes, ese vehículo, y al terminar la etapa de descenso, al terminar el módulo entero sube hacia la superficie, se pone en órbita lunar, se acopla a la cápsula Mengzhou y lo mismo que la Orión, y se va a Tierra y ya aterriza en la Tierra. Vale. Comprendido. Sí. Vale. Lo que me parece sorprendente es que, a diferencia de las misiones Apolo, que solamente era un cohete, ahora es como que tanto China como Estados Unidos tienen que lanzar varios cohetes para llegar a la Luna. O sea, no han sido capaces de diseñar no han sido capaces de meter el aterrizador dentro del cohete, que eso es lo que sí que hicieron con el Saturn 5. Efectivamente. O sea, estos otros 5 eran más potentes que entiendo que el SLS, claro, podían llevar más toneladas. Claro que sí. Sí, además justo cabía, estaba como... Estaba encajado, que luego en órbita baja terrestre te tenían que reposicionar. Sí, increíble. Y eso estaba guay. Vale, esas son las arquitecturas. Entonces, ahora la gente ya sabe, cohetes, cápsulas, tiempos también cuando esperan hacer cada cosa. Vamos, si quieres, a las conclusiones finales de cómo está el panorama ahora mismo en 2025. Y claro, ¿quién lleva la delantera? Que has dicho que uno lo lleva, yo quiero saber quién. Vale, llegas a este punto. Tal y como están las cosas ahora mismo, parece que China lleva ahora mismo la delantera, por muy poquito margen de tiempo, ¿vale? Y te voy a argumentar un poquito esto. Artemis 3 está prevista para 2027. Pero eso ya lo hemos hablado. No, Artemis 3. Artemis 3, 2027. Cierto. Eso es de risa. O sea, nadie se lo cree. Es totalmente imposible que lleguen. Y pronto seguramente anunciarán una nueva fecha, porque es que la Starship no va a estar de aquí 2 años. La Starship lunar es imposible. Vale. La Orión y el SLS de Artemis 3 podrían estar ya en 2028. Digo el SLS porque como es un cohete desechable, se tiene que construir un cohete para Artemis 2, que ya está medio construido, y se tendrá que construir el de Artemis 3. Entonces, para 2028 probablemente la cápsula Orión ya esté lista, porque tiene que estar lista para Artemis 2, y el SLS ya podría estar también para 2028. Pero la Starship lunar es una incertidumbre. Este año, como hemos dicho antes, tienen que conseguir ya hacer las maniobras de trasvase de combustible en órbita. Si eso se consigue en 2026, Estados Unidos podría recuperar el terreno que ahora mismo estoy diciendo que tiene China, porque se me hace difícil que SpaceX consiga en 2026 hacer estas maniobras de trasvase de combustible. Principalmente porque tienen que probar la Starship versión 3 y la WRG versión 3. Claro. Salir a la primera bien, no creo que salga a la primera. La verdad que yo creo que van a haber imprevistos y van a haber pues un poquito de delay en el desarrollo. Entonces, quizás a final de año podrían plantearse... A final de 2026, exacto, perdón. Se podrían plantear a lo mejor hacer las primeras misiones de trasvase de propelentes en órbita. Tampoco es algo que yo creo que vaya a salir bien a la primera. Pero bueno, quizás es SpaceX y todo lo que digo, teniendo en cuenta que es SpaceX y que puede pasar cualquier cosa con ellos, ¿vale? Comparando la situación entre los dos, tú dices que China lleva la delantera, pero por poco. Porque China tiene previsto lanzar el Larga Marcha 10 en 2028 a la Luna sin tripulación, ¿vale? Como el Artemis 1. Y han repetido una y otra vez que antes de que acabe la década, o sea, antes de que acabe 2030, es decir, yo creo que será en 2030, pero antes de que acabe, habrán alunizado. Eso lo han dicho en todas las veces que pueden, lo dicen. Antes de 2030 pondremos a los chinos en la Luna. Y yo creo que lo pueden conseguir. La carrera está muy justa, pero ahora mismo, como digo, parece que tiene ventaja China por la sencillez de su plan. Porque quieren hacer una misión Apolo. Solo necesita 2 lanzamientos y es como más fácil. Estados Unidos depende de la Starship, que es una nave mucho más grande, que no está pensada para ir a la Luna. Y es rizar un poquito el rizo. Evidentemente, yo entiendo... Es que claro, aquí vamos a hablar de una cosa. O sea, Estados Unidos dice que está en carrera por llegar al Polo Sur con China y me parece correcto que lo piensen. Pero realmente Estados Unidos ya ha llegado a la Luna. O sea... Es absurdo esta carrera que se ha plantado Trump. Yo entiendo que mediáticamente la gente
sobre todo los que tienen menos conocimiento del sector aeroespacial, el sector espacial en este caso, si llega primero China, la gente va a decir, es que China es mejor, ha llegado primero antes que Estados Unidos, pero es que Estados Unidos ya ha llegado y es que esta no es su carrera, claro, como digamos, ¿vale? Pero bueno, aún así, ellos solo tienen una arquitectura mucho más sencilla y van a llegar antes porque Estados Unidos, evidentemente, lo que quiere es llegar, pero no de la misma forma, sino, pues como hemos dicho, ¿no? Con un cohete mucho más... Pero es que, claro, hablar de cohete mucho más eficiente con el SLS... No, bueno, Estados Unidos no sabe lo que quiere. Ya. No, pero al final va a ser con la Starship, o sea, sí. la Starship va a estar de por medio y va a implicar que se ha desarrollado el programa de esa supernave que les va a permitir incluso ir a Marte. Sí. Entonces, yo creo que el objetivo de esto de la Luna es desarrollar todas las tecnologías espaciales para luego poder ir a Marte o incluso pues tener el Gateway orbitando la Luna y demás. Eso es. Estados Unidos no va a ser, esto es otra cosa muy importante, y es que Estados Unidos no va a ser capaz a corto y medio plazo, a menos que sustituyan el SLS, de sostener una presencia humana en la Luna. O sea, no lo van a poder hacer porque el SLS es un cohete que cuesta mucho construir, o sea, cuesta mucho dinero y también mucho tiempo. Entonces, las previsiones es que no van a poder lanzar más de un SLS al año. Entonces, para tú poder mantener una colonia lunar en la Luna, si lo quieren hacer con el SLS, es que no, ¿cómo haces eso? O sea, no puedes tener a la gente un año viviendo en la Luna. O sea, las misiones tienen que ser mucho más cortas. O sea, no puedes pretender que unos astronautas se queden un año viviendo en la Luna y menos al principio. O sea, luego cuando la base lunar ya sea súper pepina y sea increíble, pues sí, a lo mejor se pueden quedar años, pero al principio no. Es que va a ser un módulo súper cutre y súper tal. Entonces no lo van a poder sostener. En cambio, China lo va a tener mucho más fácil con la Larga Marcha 10 porque es un cohete mucho más barato de construir y mucho más sencillo y van a poder construir mucho más y van a poder lanzar más y entonces sí que van a poder permitirse una presencia permanente en la Luna. Ahora bien, esto podría cambiar radicalmente si Estados Unidos decide cancelar el SLS y optar por Blue Origin, como hemos dicho antes, que yo creo que sería la mejor opción, o Starship, en caso de que todo salga bien con la Starship lunar, etc. Entonces, de hecho, es que esta es la única gran ventaja que tiene Estados Unidos con China, es que ahora mismo Estados Unidos tiene un sector privado que está mucho más desarrollado que China. O sea, en China hay muchas startups, muchas empresas que están empezando a hacer cohetes y tal, pero todavía, digamos que están en pañales. O sea, están progresando muy bien y pronto los tendremos ya aterrizando cohetes y todo, ¿eh? Pero digamos que eso, Estados Unidos, la industria privada, la tiene mucho más desarrollada. Sí. Y entonces el poder apoyarse en esos socios comerciales es ahora mismo lo que le da ventaja a Estados Unidos con China. Y yo creo, en mi opinión, que deberían aprovecharlo. Pero claro, eso va a ser difícil en Estados Unidos con la cantidad de lobbies que hay, que tienen interés en que el SLS se siga construyendo y se siga lanzando misiones a la Luna con el SLS hasta Artemis 7, 8, 9, 10 y lo que sea. Entonces ahí está la cosa. Pero realmente estaba bastante aceptado ya por la gente que después de Artemis 2 o 3, no, 3 se cancelaba el SLS. En principio sí, pero o sea, eso es lo que proponía la Casa Blanca en los nuevos presupuestos de la NASA. Dijeron el SLS a partir de Artemis 3 se cancela. Pero ¿qué pasa? Esa propuesta llegó al Congreso, en el Congreso están los lobbies y demás, los congresistas, y dijeron, no, el SLS no, el SLS tiene que seguir. Y entonces ahí están. Entonces están todavía con el tiro de floja y llevamos meses y meses con esto y todavía no se han cerrado los presupuestos de la NASA. Ya. Claro, ese es el gran inconveniente que tiene Estados Unidos, que no van todos a una. Claro. Y yo tenía una pregunta interesante y es, si llegaran los dos, tanto China como Estados Unidos, y mantuvieran una presencia durante mucho tiempo y tal, ¿crees que podría haber un conflicto entre China y Estados Unidos? ¿Conflicto armado con en la Luna, pistolas en la Luna? Sí. Por territorios. Yo no lo descarto. O sea, yo desde luego no pongo la mano en el fuego. Yo creo que por lo que hemos visto de la historia de la humanidad, eso va a pasar. O sea, yo no pondría la mano en el fuego, pero tampoco pondría la mano en el fuego de que no pasará. Yeah. Entonces, creo que eso podría llegar a suceder. O sea, pensamos que si la humanidad quiere sentarse en la Luna, va a tener que ser en el polo sur lunar. Entonces, una base estará cerquita de la otra. O sea, cerquita, pues son varios kilómetros, pero al final, si al final acabas desarrollando rovers que puedan moverse por la superficie y recorrer varios kilómetros, se podría llegar quizás de una base a otra. Entonces, claro, el tema de desarrollo de tecnología va a ser clave también luego para llegar a Marte. Puede haber ahí un espionaje y puede ser que en algún momento uno de los dos decida que esa base que tienen, tanto Estados Unidos o China, necesita ser protegida con armas y se podrían llevar armas. Claro. O sea, de hecho, las armas de fuego, hemos estado mirando, podrían funcionar en el espacio. O sea,
En la Luna podría funcionar perfectamente. Las balas tienen su propia pólvora, la pólvora tiene oxidante, tiene oxígeno, y por tanto no hay ningún impedimento para usar armas en la Luna. Y de hecho serían mucho más peligrosas porque aquí en la Tierra, si te dan en la mano, no la palmas. Pero si la Luna te dan en un guante o lo que sea, es que estás fuera. Estás fuera. Claro, te rompe, se despresuriza el traje, te quedas sin oxígeno, temperatura, un montón de razones por las que... Claro. Lo único, el retroceso del arma sería más evidente porque hay un sexto de gravedad, entonces el retroceso te tiraría un poco más para atrás. Es cierto también que las balas recorrerían mucha más distancia. O sea, los francotiradores, por ejemplo, en la Luna, flipas. Ostras. No, pero claro, de tu mira, básicamente. Claro. De lo potente que sea tu mira. Claro, es que... Claro. O sea, claro, porque esto es una cosa que la gente no... O sea, es complicado de entender que lo lejos que llega una bala viene determinado, bueno, el rozamiento del aire, que no hay en la Luna, y por la gravedad que hay. Y como en la Luna hay un sexto de la gravedad de la Tierra, es como que la bala no cae. Todo el rato está volando recto. De hecho, hay... Sí, no, déjame que te lo digo yo, porque te voy a preguntar, Josep, imagínate que tú en la Luna, ¿vale? Quieres disparar a una diana, apuntas a una diana que la tiene alguien sostenida sobre una montaña, así, ¿vale? Vale. Entonces tú, justo en el momento en el que tú disparas, se suelta esa diana. Para darle a esa diana, ¿crees que tendrías que apuntar más arriba o más abajo? O sea, ¿cómo crees que tendrías que apuntar para darle a la diana si justo en el momento que disparas se suelta? A ver, yo creo que depende... Es en el mismo momento en el que disparas el gatillo... Independientemente de la distancia a la que esté la diana, ¿eh? Independientemente, da igual la distancia y no hay rozamiento con el aire. Yo diría que tienes que apuntar a la posición donde la ves, o sea, arriba. Exacto. Porque cuando tú disparas la bala, cae lo mismo la bala que estás disparando que la diana. Caen exactamente lo mismo. Si no hay aire, repito, que eso es muy importante. Es que es una locura. Yo he visto, hace poco vi un reel o un short, no sé qué era, de los cazadores de mitos, el mítico programa que había en Estados Unidos, en el que demostraban que si tú, aquí en la Tierra, ya no nos vamos a la Luna, aquí en la Tierra, tú coges una bala, ¿vale? Con la mano y tienes otra bala aquí, o sea, tienes otra pistola con bala, ¿vale? Entonces, a la misma distancia del suelo, si tú sueltas la bala de aquí y disparas esta bala, las dos van a caer en el mismo momento. O sea, las dos sobre el suelo a la vez. A la vez. O sea, una más para allá, porque evidentemente la estás disparando, pero al momento de impacto con el suelo va a ser a la vez. Obviamente hay cosas que pueden cambiar, por ejemplo, hay rozamiento atmosférico, de que la bala también va dando vueltas y se ve un momento más en el aire, pero si no hubiera, como decíamos, en la Luna, que no hay atmósfera y no hay nada, si tú disparas la bala al mismo momento en el que dejas caer una, van a caer en el mismo momento. A mí eso me petó la cabeza. Sí, luego lo piensas, claro, y tiene sentido, o sea, porque al final lo que importa es la componente vertical. Si las dos están a la misma distancia del suelo, van a caer al mismo momento, da igual la velocidad que lleves. Claro. Lo que pasa es que es cierto que como la bala parece que se mueve para adelante, pues parece como que tarda más en caer, pero no, en realidad tarda lo mismo. Eso es. De hecho, la caída de un franco... O sea, cuánto cae una bala depende de lo rápido que disparas. O sea, si tú disparas con una pistola, no es lo mismo que si disparas con un francotirador, porque el francotirador sale mucho más rápido. Eso es. Por lo tanto, tiene menos caída. A menos que te pongas en órbita. Entonces ya no caes nunca, obviamente, pero es un caso excepcional. Claro, sí. Vale, muy bien. Pues yo creo que este tema está cubierto. Me ha encantado, la verdad, todos los detalles, pero tengo una pregunta para ti. ¿Qué? Y es que te quiero hacer... quiero que me digas tú quién crees que va a llegar primero a la Luna. China. ¿China o Estados Unidos? China. Es que yo creo... mira que yo soy optimista, con Starship y todo, pero es que creo que les va a costar mucho. O sea, para meter personas en la Starship lunar. Sí. O sea, para meter personas en una Starship ahora mismo yo lo veo muy lejos, tío. No lo veo ni a 2 años ni 3. Ya. Creo que para 2030, que faltan todavía casi 5 años... Bueno, 5 años son mucho para SpaceX. Quizás es que va a estar muy a la par, pero yo me voy a ir... Si tuviera que apostarme todo mi dinero, lo apostaría a China, sin ninguna duda. ¿Y no crees que pueden llegar a tener un problema en el desarrollo de su cohete? ¿China, dices? Sí. O sea, Sí. Todavía no lo han lanzado. No lo han lanzado todavía, es cierto. Sí, puede ser. Pero es que, claro, el plan es mucho menos ambicioso. Es más sencillo. Claro. Sí. Es como si fuera Apolo, básicamente, con el aterrizador lunar muy parecido. Y que
y que China no está aprendiendo ahora a salir al espacio. O sea, que China ha colocado ya una estación espacial, que han ido a Marte, a la primera han puesto un orbitador y un aterrizador que ha salido... O sea, aterrizar por primera vez bien en Marte, eso es una locura. O sea, eso es muy difícil, tío. Que una nave que manda desde la Tierra autónomamente pueda aterrizar en Marte cuando no tienes una fuente de información como podría ser Estados Unidos que te diga las temperaturas que se soportan en la atmósfera marciana, todo, bueno, entiendo que se sabe porque hay papers que son para la comunidad internacional y se saben, pero que no comparten tecnología. Entonces, hacerlo bien en la primera me parece una barbaridad. O sea, China tiene experiencia en el espacio. ¿Tiene más Estados Unidos? Por supuesto. Yeah. Pero que yo creo, y soy optimista, en que China podría llegar, como dicen, en la década de 2030. Pero sea como sea, va a ser increíble, porque como os he dicho al principio, lo vamos a poder ver todo en directo, con unas imágenes espectaculares. Cuando Apolo 11 llegó a la Luna, se transmitió en directo, sí, pero las imágenes eran macacas. Sí, eso, a ver, eso era lo que había. ¿No? Todo era increíble, obvio, pero ahora lo ves y... Efectivamente, como cuando juegas un videojuego de hace 15 años, que te parecía que era increíble, lo ves ahora y dices, ostras, esto es horrible. Yeah. Pues es que esta carrera lunar la vamos a vivir en directo, con muy buenas cámaras y como estamos haciendo, tanto tú como yo, explicando pues todo lo que va pasando al momento, todo bien explicadito, que eso antes no lo había. ¿Tú crees que China, sí, ¿no? Lo retransmitirá en vivo? Sí, ¿no? Sí, estaremos en directo para verlo. Sí, ¿no? Sí. Pues mira, si llega China antes, yo te invito a una cena y si ¿Sí? me invitas a una cena. Venga, has perdido, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Bueno. Sí. Elon Musk, por favor. Confíes en ti. He visto hoy que había una reunión que han coincidido Elon Musk y Donald Trump, ¿no? Que le ha dicho Donald Trump que querían hacer como las paces, ¿no? O algo así. Ya no sabes ni qué esperarte de esos dos. En fin, ha estado súper interesante, Josep, de verdad. Si alguien tiene preguntas, ponedlas por ahí abajo en los comentarios, que yo creo que, bueno, las podríamos responder en otro episodio. Y bueno, no sé si tienes... Nada, esperemos que os haya gustado estos episodios temáticos, que los vamos a ir haciendo de vez en cuando, sí, que no siempre vamos a poder tener invitados, vamos a intentar que cada vez que vengamos tengamos un podcast con invitado y otro tú y yo. Entonces los que hagamos tú y yo hemos pensado que esta temporada vamos a hacer podcast temáticos. En lugar de hablar de actualidad, que quizás claro, nos meta a nosotros mucha más presión, porque Juan tiene que editar el podcast pues, más rápido, para que no pasen más cosas que no hayamos comentado. Entonces, podcasts que se puedan publicar en cualquier momento, sin prisa, con buena calidad, etcétera. Sí, además son temas que nos hemos estudiado y que yo, por ejemplo, tengo pensado hablar de algún accidente de avión interesante, que también os va a flipar. Y cualquier otro tema que queráis, pues por favor ponedlo abajo porque lo vamos a estudiar seguro. Eso es. Pues nada, gente, gracias por estar aquí en este segundo episodio de Supersónicos Anónimos, tercera temporada, y esperemos que esta temporada os guste muchísimo y estamos seguros de que así será. Eso es. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós. Chao.